Ya, y proteger, fagocitosis, son funciones de defensa. ¿Qué otra función más conoce? Reconocimiento. ¿Reconoce para qué? ¿Para qué se reconoce una molécula, un antígeno, algún agente? Para presentar el antígeno, ¿a quién se presenta? A los anticuerpos. Puedes sentar. ¿Cuáles son las funciones del sistema inmune? ¿Ya? ¿Cómo nos protege frente a antígenos externos? Ya, barreras de la inmunidad innata, barreras naturales. Ya, ¿qué más? ¿Qué otros componentes de la inmunidad innata recuerdan? Bueno, silencio, silencio. Ya, puedes sentar. ¿Cuáles son las funciones? Va a ser la defensa frente a la presencia de algún agente patógeno. Se va a decir que hay algo de la inmunidad innata, inmunidad adaptativa. Va a ser lo que es la. Si no me equivoco, creo que la tolerancia. La tolerancia. Está muy bien. Dos funciones importantes, ahí no tenía ninguna en general. La defensa y la tolerancia son funciones importantes del sistema inmunitario porque esto ayuda a mantener la homeostasis, el equilibrio del medio interno. Muy bien, puedes sentar. ¿Qué entiendes por tolerancia? En tus propias palabras. Es la respuesta que viene frente a algo insuficiente. ¿Es una respuesta insuficiente frente a algún antígeno, podemos decir? Sí, respuesta. Respuesta insuficiente. Ya, ok. Puedes sentar. ¿Qué entiendes por tolerancia? Lo mismo, ¿no? Que No te entiendo. que la respuesta inmunitaria no es insuficiente ante un agente provocador o externo. ¿Es una respuesta insuficiente también? ¿Dices? ¿Sí? Sí. Puedes sentarte. ¿Qué entiendes por tolerancia? Cuando el sistema inmune reconoce las células si está bien o mal. ¿Puedes hacer el argumento? Y aprende a detener. Ya acá su compañero nos ha dicho que son células que aprenden o que reconocen lo que está bien y lo que está mal. ¿Y qué? Y a detener A detener si qué? es suficiente. El sistema inmune. A detener cuando ya no sea necesaria la función del sistema inmunitario. ¿Sí o no? Está muy bien con la ciencia.
tienen mecanismos de defensa, ataque, pero en este caso la tolerancia, ¿cómo protege a nuestro organismo? Lo que su compañera nos ha dicho es correcto. El sistema, la tolerancia inmunitaria nos protege también, pero ¿en qué sentido nos protege? Frente, sí, Wilfredo, la respuesta inmune, o sea, el sistema inmunológico tiene diferentes tipos de respuestas, las cuales van a respetar lo que es lo propio de lo extraño y van a atacar al extraño. En todo caso, la tolerancia inmunológica existe es como una especie de desactivación, ¿no?, a la respuesta que se está dando, o una ausencia de respuesta, ¿no? Va a haber una especie de para que exista un equilibrio, para que no exista una excesiva respuesta. ya. Sí, eso también está muy bien. Para mantener el equilibrio hay algún momento en el que ya no necesitamos la respuesta de defensa de algunas células, ¿no? Por ejemplo, los linfocitos T específicos o efectores que han reconocido un determinado antígeno. Cuando ya no está el antígeno, ya no es necesario que sigan activando las respuestas, ¿no?, que sigan produciendo citoquinas proinflamatorias, destruyendo células, porque ya no es necesario. Por tanto, sí está muy bien ahí activa la tolerancia inmunitaria. Son mecanismos reguladores. Está muy bien, Wilfredo. Pero ¿por qué decimos protectores? Al regular, al inhibir la respuesta inflamatoria, no sé, algún linfocito T, evitamos el daño celular, ¿no? Se evita el daño celular. Pero el sistema inmunitario, a través de esta función que es la tolerancia, también evita el desarrollo de enfermedades, como dijo su compañera. ¿Pero qué tipo de enfermedades? Enfermedades autoinmunes, enfermedades autoinmunes. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de tolerancia inmunitaria, no es solamente una ausencia de respuesta como tal, ¿no?, sino que es un proceso complejo, como la activación de la inmunidad adaptativa. Para que se active una inmunidad adaptativa, los penúltimos de cada fila, parece, penúltimos de cada fila de pie. Ya, ¿qué requisitos se necesitan para activar una inmunidad adaptativa? ¿O cómo se activa la inmunidad adaptativa? ¿Cómo se activa? ¿Cómo se activa? ¿Qué necesitas para la activación? ¿Un agente para presentar al antígeno? ¿Qué agente, Wilfredo? Necesitamos un agente extraño, ¿no? O alguna molécula alterada. Está muy bien. Necesitamos un antígeno. Ya, ese antígeno, para que sea reconocido por las moléculas HLA de tipo 1, 2, ¿qué características tienen que tener? Son carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, proteínas, ¿qué son? Puedes tomar asiento. ¿Qué son? ¿Qué son? ¿Qué tipo de moléculas, qué tipo de moléculas puede albergar la hendidura del HLA de tipo 1, de tipo 2? Proteínas, carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos, ¿cuáles son? No. ¿Cuáles? ¿Cuáles?
Además de antígenos o moléculas extrañas, ¿qué más necesitamos para activar la inmunidad adaptativa? Tenemos ahí algún agente extraño, ya ingresó al organismo. ¿Qué más necesitamos? Es decir, pues, para la activación de la inmunidad adaptativa, no la innata. Campus innata. ¿Qué más necesitas? Ahí ya tienes al antígeno. ¿Quién va a presentar el antígeno? ¿Cuáles son las células presentadoras? ¿Qué linfocitos? Células dendríticas, macrófagos y qué linfocitos. Puedes tomar el siguiente. Ya tenemos a las células presentadoras de antígeno, tenemos el antígeno. ¿Qué más necesitamos para activar a la inmunidad adaptativa? ¿Quién va a activar el antígeno? ¿Qué molécula transporta o expresa o adhiere al antígeno? ¿Cuál, Alfredo? Los receptores TC que van a reconocer a los antígenos, que van a ser presentados por HLA. Ya, entonces, células presentadoras de antígenos. Necesitamos al HLA de tipo 1 y de tipo 2, los que van a entregar al antígeno. Necesitamos al propio antígeno. Tiene que presentar el antígeno bien, un linfocito T con receptor TCR para su activación. ¿Qué más necesitamos para que se active un linfocito T? Muy bien, pueden centrarse los dos. ¿Qué más necesitamos? Ya se está haciendo ya se da la presentación antigénica, un linfocito T, él los reconoce con su receptor TCR después. Cuando lo va a dar, por ejemplo, el CD8 va a intentar destruir a la, en este caso, el infectado, ¿no? A través de, puede ser, transmisor, activar, ¿Cuáles son los protagonistas de la inmunidad adaptativa? ¿Ya? ¿Inmunidad adaptativa? la CD8, ¿Ya? T, CD8. ¿Hay otros T? la llama de ella también. No sé si no. Innata. Una tercera. Ya. Linfocitos TCD8, unas células protagonistas. ¿Qué otros nos faltan? ¿Cuáles son las ayudadoras? Las helper. Estamos hablando de células. Linfocitos T, helper. Ya, otras células protagonistas. ¿Y cuáles más nos faltan? ¿Cuáles producen anticuerpos? Los linfocitos B de diferentes redes plasmáticas para producir anticuerpos. Ya, entonces esas serían las células protagonistas. ¿Qué más? Has hablado de moléculas coestimulantes. ¿Puedes sentar? ¿Qué moléculas coestimulantes conoces? Ya, muy bien. Ya, ¿qué otras células? ¿Cuáles son los liganos de la CD28? ¿No? Las moléculas B7, 1, B72, CD80, 86. Pueden sentarse. Entonces, para que se active la inmunidad adaptativa necesitamos varios componentes, tanto componentes celulares como componentes moleculares. En la tolerancia inmunitaria, ¿necesitaremos los mismos componentes? ¿Creen que necesitamos o no necesitamos? Para que se realice para que se
efectivice la tolerancia inmunitaria, que es otra función importante. La tolerancia también se aprende o no se aprende. ¿Creen que se aprende o es innata? Es innata. Frente a cualquiera se activa de la misma manera y de forma inmediata, es constitutiva. Nacemos con este mecanismo de tolerancia inmunitaria. Por la HLA. La HLA les ha dicho, no, que es como el carnet de identidad, porque nos ayuda a reconocer estas células como propias. Pero ¿dónde se aprende a reconocer el HLA? ¿Dónde se aprende a reconocer? Ya, a nivel del timo, los órganos linfoides primarios, cuando los linfocitos todavía están inmaduros, tienen que aprender a reconocer el HLA, ¿no? El día miércoles les dije, ¿no?, a los 3 primeros de la lista que van a pasar al frente y nos van a decir qué es tolerancia inmunitaria. ¿Quiénes son? Wilfredo, ¿quién más? Ya, 2 y pasen al frente. Una explicación breve de lo que han leído, de lo que entienden por tolerancia inmunitaria. Pasen al frente. La tolerancia, que es después de haber tenido una respuesta inmune, que sea adaptativa y innata, la tolerancia es con esta respuesta va a reconocer lo propio, ¿ya? Y lo va a proteger, y lo ajeno y lo va a eliminar, va a tratar de eliminar. Esta respuesta puede ser de forma adaptativa o innata. La tolerancia se basa sobre todo en esto, en ese equilibrio, lo que es un momento que estoy indicando. Va a tratar de hacer un equilibrio o tratar de frenar esa respuesta que va a tener. Se basa sobre todo en la ausencia de una respuesta, va a tener la ausencia de una respuesta específica, en base a una, va a tratar de inhibir esa respuesta a fin de que no exista un daño al cuerpo, ¿no? Ya, pero está muy bien, puedes sentarse. ¿Quién quiere continuar el razón? Una de las principales funciones del sistema inmune es que las respuestas no debería haber población de humanos que disminuirían el ataque de las células infectoras, evitando que estas sigan teniendo más organismos de adaptado a un antígeno. Esta elimina las células activadas y a las células que ya no necesitamos que estén activas. Ya, muy bien. ¿Qué más? Puede haber tipos de tolerancia inmunológica, tal vez una natural y una que es la, no sé si se dice adquirida o, pero la natural sería que la tolerancia va a ir como que a atacar a las propias células extrañas de las propias células del cuerpo, y la adquirida tiene otro nombre, pero es algo externo, ¿no? O sea, va a ir a atacar a las células extrañas y va a ¿Artificial? ¿Artificial? algo así. Ya. Ya, ¿qué otro tipo de tolerancia inmunitaria conoces, además de la natural y la artificial? Sería la adquirida. Creo que son diferentes. La adquirida, Es cuando ya, ok. Entonces nos quedamos con la natural y con la artificial. Está bien, perfecto, ahora sí.
además de eso, la tolerancia inmunitaria, o sea, no solamente es eso, es reconocer nuestras propias células y no atacarlas. También es reconocer células, como han dicho sus compañeros, que ya no tienen necesidad de seguir funcionando. Como un linfocito T helper de tipo 1, por ejemplo, ya se ha activado, se vuelve efector, pero si ya ha desaparecido el antígeno, el linfocito T efector tiene que ser destruido o inactivado. Entonces, la tolerancia inmunitaria también regula ese equilibrio. Puede ayudar a inactivar el linfocito T efector, activado ya, cuando ya no es necesario, por desactivar mecanismos de regulación. Y también, la tolerancia inmunitaria es un mecanismo muy importante para evitar enfermedades autoinmunes. ¿Cómo evita enfermedades autoinmunes? Lamentablemente nuestro organismo, pues al completar la maduración de los linfocitos B y los linfocitos T, para que estos estén maduros o para que estos completen la maduración, tiene necesariamente que aprender a reconocer lo propio del organismo. Pero ¿qué pasa si no pueden reconocer lo propio? O si al momento de que les presenten el antígeno se activan como una respuesta de ataque o defensa. Tiene que haber un mecanismo de regulación que inhiba o destruya a los linfocitos autoreactivos. Linfocitos B autoreactivos que van a producir autoanticuerpos o linfocitos T autoreactivos que van a producir citoquinas, que van a producir o activar los macrófagos contra nuestras propias células. Y lamentablemente eso es lo que genera enfermedades de tipo autoinmune. Entonces, sí o sí, tiene que haber esos mecanismos que mantengan el equilibrio en el medio interno. Entonces, ustedes ven ahí una balanza, ¿no? En esta balanza, ahí está, hay un equilibrio. Hay un equilibrio, ¿por qué razón? Porque, por un lado, si actúa una respuesta inmunitaria de manera adecuada frente a antígenos extraños, frente a células alteradas, ¿no? DAMs, PAMs, frente a células alteradas, y ya activa mecanismos de defensa, evitamos la formación de tumores, evitamos un daño o diversas enfermedades producidas por agentes extraños, ¿no? Entonces, si funciona esto de manera adecuada, nos ayuda a protegernos de este agente, ¿no? Evitar el daño. Estamos hablando de inmunidad innata y sobre todo de la inmunidad adaptativa, que es específica del virus, ¿no? Si ustedes ven ahí, hay un dibujo de un virus. Si un virus ingresa al organismo, la inmunidad innata primero se activa, pero la inmunidad adaptativa va a saber reconocer los componentes de ese virus y va a atacar de manera más precisa, con inmunidad celular y inmunidad tumoral. ¿Qué pasa con la tolerancia inmunitaria? En la tolerancia inmunitaria ustedes ven dibujos de algunas células ahí de defensa. Esas células son los linfocitos. Linfocitos T, linfocitos B. ¿Por qué los linfocitos acá nos ayudan de manera importante en la tolerancia inmunitaria? Porque la tolerancia inmunitaria, al igual que la inmunidad adaptativa, tiene especificidad de antígeno, se tiene que activar con la presentación antigénica, ¿no? Y puede activar mecanismos de tolerancia específicos del antígeno también. ¿Ya? Entonces, la tolerancia inmunitaria es un mecanismo que puede ser constitutivo, pero también es un mecanismo que se aprende. Se aprende a reconocer antígenos que pueden no ser patógenos y tolerarlos. Las células del timo, por ejemplo, células reticulares tímicas, las células dendríticas tímicas, tienen el HLA de tipo 1 y de tipo 2. ¿Para qué les sirve? Para que en la etapa de maduración puedan presentar nuestros antígenos propios a un linfocito T y sepa reconocerlos y activar mecanismos de tolerancia, no de defensa. Una vez que saben reconocer antígenos propios, no solo reconocer el HLA, sino también reconocer antígenos propios, porque se les está presentando el antígeno nuestro o del organismo. Si es que no activan mecanismos de ataque, completan la maduración. Se acuerdan el proceso de selección positiva, selección negativa a nivel del timo. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien puede describir cómo se da el proceso de selección positiva?
no son eliminados. Ahí es, si tienen esa capacidad de reconocer el propio extraño, casi sobre el número de veces que están capacitando a los linfocitos para que reconozcan el propio extraño. Está muy bien, entonces ahí podemos decir que es un mecanismo aprendido, porque se aprende a reconocer lo propio del extraño presentando el antígeno. Pero hablamos de selección positiva, cuando los timocitos en la fase de pre-T a nivel del timo reconocen los HLA de tipo 1, de tipo 2. Cuando saben reconocer, aprenden a reconocer al HLA de tipo 1 de tipo 2, ya a eso se conoce como fase de selección positiva. Entonces saben reconocer nuestros HLA que se expresan en las células del organismo, ¿no? Los HLA de tipo 1 que se expresan en todas las células nucleares, ya saben reconocer en la fase de selección positiva. Pero ¿qué pasa en la fase de selección negativa? Ahí, como Yuri ya nos ha explicado, a través de ese HLA pueden presentar nuestros propios antígenos del organismo. Para que un linfocito T aprenda a reconocer antígenos propios del organismo y no los ataquen. Pero ¿qué pasa si es que lamentablemente reconocen a los antígenos pero activan mecanismos de ataque? Estos van a ser linfocitos T autorreactivos. Si completan la maduración así y salen del timo, viajan por la circulación sanguínea, llegan a los órganos linfoides secundarios, ¿qué va a pasar si es que alguna de nuestras células o por alguna razón se conocen antígenos propios específicos para ese linfocito T autorreactivo? Se van a activar o desarrollar enfermedades autoinmunes. Del 100% de linfocitos T que están en un proceso de maduración a nivel del timo, ¿cuántos creen que completan con éxito esa maduración? Que pasan la selección positiva y pasan la selección negativa. Del 100% de timocitos que están en el timo, ¿cuántos es el porcentaje que completa la maduración? ¿Cuánto creen? El 5%. ¿Tú dices? ¿80? ¿80? ¿Cuántos? ¿El 100% será que pasa? ¿Cuánto? ¿Cuánto crees? ¿Cuánto? El 60%. Yuri dice el 5%, ¿estará en lo correcto? Pues muy poco. El 5% o incluso el 2% únicamente, no más. El 95-98% se van a destruir, ¿ya? Se destruyen generalmente por apoptosis celular. ¿Quiénes activan la apoptosis celular? Este mecanismo de tolerancia central, ¿ya? Entonces la tolerancia central es sumamente importante para poder identificar también esos linfocitos T autoreactivos, esos linfocitos B autoreactivos y destruirlos, o si no se pueden destruir, inactivarlos para que no completen la activación, o cuando ya están activados para evitar que estos se vuelvan efectores y causen daño. Entonces, está bien, linfocitos o la tolerancia se aprende a reconocer lo propio, ¿no? Pero también se aprende a activar mecanismos de protección, como dice su compañero, ¿no? Para evitar enfermedades autoinmunes, activando otros linfocitos que nos van a ayudar en el proceso. ¿Qué linfocitos T de las subpoblaciones que hemos aprendido nos ayuda a evitar que alguna otra subpoblación de linfocitos continúe su activación de manera indefinida? ¿Qué linfocitos T tienen esa capacidad de inhibir a otro linfocito para que siga activo? Los linfocitos T reguladores. Estos son los linfocitos T que nos ayudan en la tolerancia inmunitaria, tanto la tolerancia central como la tolerancia periférica. ¿Ya? Entonces la tolerancia puede ser, ¿no?, parte de un sistema de defensa importante, de protección, en el que
reconoce nuestros antígenos y no activa mecanismos de defensa, pero también activa mecanismos de protección al inhibir linfocitos T y linfocitos B autorreactivos. Pero ¿qué pasa acá si la respuesta inmunitaria no funciona bien? Estamos hablando aquí, en este caso, podemos hablar de la inmunidad adaptativa. En la respuesta inmune esperamos destruir lo más antes posible un antígeno extraño, ¿no? O alguna molécula antígeno que nos cause daño. Pero ¿qué pasa si durante este proceso el sistema inmunitario no funciona de manera adecuada? Si hay alteración en la forma en que se presentan los antígenos propios al sistema inmune, si no se presentan de manera adecuada, o si presentan moléculas que, bueno, podrían sufrir alguna alteración y presentar nuevos antígenos o neoantígenos que pueden ser propios o algún componente de un agente extraño al organismo, pueden producir alguna alteración. ¿Qué pasa si durante el proceso de, no sé, alguna acción metabólica de una célula genera algún tipo de antígeno nuevo? Este puede ser presentado a un linfocito y si el linfocito lo reconoce como extraño por alguna razón, activa una respuesta autoinmune. ¿Qué pasa con el mimetismo molecular? ¿Qué pasa si ese virus, algún antígeno del virus, es parecido a algún antígeno de una célula propia del organismo? Se va a confundir y lo va a atacar nuestras propias células por la reacción cruzada, ¿no? Puede generar enfermedades autoinmunes. Activación por superantígenos. Muchas bacterias como los estreptococos pueden producir estos superantígenos, que son componentes que no son presentados a través del HLA de tipo 1, de tipo 2 a linfocitos, sino que se unen directamente a los receptores PCR de manera lateral y los van a activar de manera intensa y eso va a hacer que se genere una tormenta de citoquinas, con esto mucho daño celular, ¿no? Una alteración de la inmunidad adaptativa. Liberación de antígenos secuestrados. Hay lugares inmunoprivilegiados en el organismo. ¿Dónde es, por ejemplo? En el cerebro, ¿no? Entonces, están protegidos por la barrera hematoencefálica, ¿no? Eso significa que todo lo que esté dentro, ¿no? De la barrera hematoencefálica puede ser que el sistema inmunitario nunca haya aprendido a reconocer como propios, pero sí tenemos esta barrera anatómica y funcional que evita que nuestros linfocitos aprendan a reconocerlos como extraños. Pero ¿qué pasa si se rompe esta barrera? Si no han aprendido a reconocer como propios, pues van a destruir, ¿no? Se generan enfermedades autoinmunes. ¿Qué pasa en la tolerancia inmunitaria? Ya habíamos dicho, ¿no? Un ejemplo, los linfocitos T reguladores nos ayudan a reconocer linfocitos T autoreactivos y los destruyen, ¿no? Evitan la liberación de estos linfocitos T autoreactivos en nuestros propios tejidos. Pero si por alguna razón hay una alteración en esta tolerancia, ese conocimiento adecuado de lo propio, ese conocimiento adecuado de estos linfocitos autoreactivos, pues se van a generar enfermedades autoinmunitarias, ¿no? Entonces, si un linfocito T, ¿no? Ahí dice regulación anormal de linfocitos T autoreactivos, si es que no se reconocen de manera normal para que sean destruidos, también se generan enfermedades autoinmunes. Por tanto, podemos decir, ¿no? La tolerancia inmunitaria podemos entender como los mecanismos para proteger al individuo con ataques inmunitarios contra lo propio. A eso también podemos denominar tolerancia inmunitaria. ¿Ya? Entonces, a la protección del individuo con ataques inmunitarios contra lo propio, ¿no? Contra nuestros propios antígenos. Paul Ehrlich, en uno de sus escritos, afirmó que el sistema inmune podía atacar a las células del huésped en algún momento. De manera normal puede atacar a las células del huésped. Y a eso, ¿cómo lo ha denominado? Como ozor autotóxico, ¿no? Un ozor autoinmune que genera las enfermedades de tipo autoinmune. Para evitar necesitamos que se active de manera adecuada esta
la inhibición de la respuesta inmunitaria contra antígenos propios, ¿no? Por ende, se inhibe esta respuesta contra antígenos propios. Aquí tenemos otra definición de tolerancia inmunitaria. Tolerancia inmunitaria se define como la ausencia específica de respuesta del sistema inmunitario frente a un antígeno, ya sea propio o extraño. Aquí dice ausencia específica de respuesta inmunitaria. Específica, ¿por qué? Porque tiene que reconocer un antígeno, ¿no? Que puede estar frente a un antígeno que sea propio o que sea extraño, inducida por el contacto previo con dicho antígeno. ¿Qué significa esto? Que el antígeno tiene que ser presentado. Se trata de un estado activo, no es simplemente decir ausencia de respuesta, que no vas a responder, sino que es un estado activo porque tiene que aprender a reconocer al antígeno, tiene que realizar la presentación antigénica, ¿no? Y activar linfocitos que nos van a ayudar a activar esos mecanismos de tolerancia inmunitaria. Dotado de especificidad y memoria. Dotado de especificidad, ¿por qué? Porque es específico de reconocimiento de un antígeno, ¿no? Si se presenta, por ejemplo, un antígeno de la superficie de un hepatocito a un linfocito en etapa de maduración, cuando ya complete la maduración va a saber reconocer ese hepatocito como propio del organismo. Dotado de memoria también, porque va a guardar memoria del reconocimiento, ¿no? Por eso, durante toda la vida ya, si el sistema inmunitario actúa de manera normal, sabes reconocer cada una de las células de nuestro organismo. Esta tolerancia tiene una importancia capital en el proceso de trasplante de órganos. ¿Por qué? Su compañera nos ha dicho, ¿no?, que puede haber dos tipos de tolerancia. Una tolerancia natural, es decir, que se genera de manera natural con la presentación antigénica, como está descrito acá. Pero puede haber otro tipo de tolerancia inmunitaria que se genera de forma inducida o de forma artificial. ¿Cómo generamos tolerancia inmunitaria? ¿Qué pasa en las personas que necesitan sí o sí recibir trasplante de órganos? Estamos colocando antígenos extraños, un tejido extraño. Y por lógica, si el sistema inmunitario actúa de manera normal, va a atacar a este tejido, ¿no? A este órgano lo va a atacar. Pero ¿cómo inducimos la tolerancia inmunitaria? Mediante una serie de medicamentos conocidos como inmunomoduladores, ¿no? O inmunosupresores, pueden ayudar a evitar que se active la respuesta de ataque del sistema inmunitario. El sistema inmunitario tiene que ser capaz de reconocer los antígenos extraños y eliminarlos. No estamos hablando de los mecanismos de defensa, pero a la vez tiene que ser capaz de reconocer y de no rechazar sus antígenos propios, ¿no? Aprende a reconocer lo propio. Aquí estamos hablando de la tolerancia, ¿no? La primera defensa y acá tolerancia. Comprende tanto la eliminación, acá la tolerancia, comprende la eliminación de células inmunitarias que pueden reaccionar contra antígenos propios. Sí, habíamos dicho, ¿no?, que la tolerancia inmunitaria se reconoce linfocitos T y B autoreactivos a los que hay que destruir. Como la inhibición activa de respuesta inmunitaria contra proteínas propias, ¿no? No activa mecanismos de ataque contra lo que ya sabes reconocer como propio. Tolerancia natural e inducida. La natural es la que se va a activar de manera constitutiva en el organismo. Va a aprender por sí sola a activar la tolerancia inmunitaria, ¿no? Se produce cuando son atacadas las propias proteínas de antígenos del cuerpo. Si el sistema inmunitario responde, se desencadena una enfermedad autoinmune. Pero si uno sabe controlar con la activación de la tolerancia, pues se va a mantener ese equilibrio. La inducida ya les he explicado, ¿no? Cualquier molécula externa puede inducir la tolerancia inmunitaria. Si hablábamos de antígenos de manera específica, ¿no?, como uno de los componentes esenciales para la activación de la inmunidad adaptativa, porque ya sabemos, ¿no?, que la inmunidad adaptativa solo se activa con la presentación antigénica. Entonces necesitamos antígenos para que se active la inmunidad
inmunidad adaptativa. Y para que se active la tolerancia inmunitaria, estos antígenos, de manera específica, se las conoce con el nombre de tolerógenos. ¿Ya? Tolerógenos. Los antígenos que inducen este estado de tolerancia se denominan tolerógenos. Inmunógenos ya sabemos, ¿no? Todas las moléculas proteicas, constituidas por carbohidratos, lípidos, ácidos nucleicos que puedan generar una respuesta inmunitaria, ¿no? Para distinguirlos de los inmunógenos. Si los tolerógenos se van a presentar a los linfocitos T o B, serán también de características proteicas, serán péptidos. Si se va a activar la inmunidad adaptativa, tendrían que ser, ¿no?, componentes peptídicos. La tolerancia se puede desarrollar de un modo natural, como cuando un animal en desarrollo se vuelve incapaz de responder a sus propias moléculas, la autotolerancia, ¿no? Ya sabe reconocer lo propio, entonces va a tolerar sus propios antígenos, eso se conoce como autotolerancia. Cuando este sistema falla, se producen las enfermedades autoinmunes. ¿Qué es entonces la autotolerancia? Es la tolerancia frente a los antígenos del propio organismo, de la capacidad del organismo para reconocer los autoantígenos y no reaccionar frente a ellos. La pérdida de la autotolerancia puede conducir, en casos crónicos, al desarrollo de enfermedades de tipo autoinmune. Las personas que estén en la los antepenúltimos de cada fila, de pie. ¿Quiénes son de pie? ¿Se está escapando? ¿Quién se está escapando? Gracias. Ya de aquí, ¿quién ahora? Te toca a ti. Son preguntas fáciles. Cada uno me va a decir una característica de la inmunidad adaptativa. Empezamos contigo, sí. Específico de antígeno, puedes sentarte. ¿Qué más? ¿Sí? Memoria, muy bien. ¿Qué más? Es rápida. Sigues de pie. ¿Cuánto tarda? Tal vez 7 días. Menos, más. 7 días. ¿Sí? Tarda 7 a 14 días. Ya, 7 a 14 días si estamos frente a qué tipo de inmunidad adaptativa. ¿Primaria o secundaria? Primaria. ¿La secundaria cuánto tarda? Un poco más, sigues de pie. ¿Cuánto tarda la secundaria? ¿Cuántos menos? La mitad, ¿cuánto es la mitad? Entonces tardaría de 3.5 a 7 días. ¿Sí? Sigues de pie. Yuri. Ya otra característica de la presentación antigénica también. Está bien, puedes sentarte, Yuri. Ya puedes sentarte. Para aclarar, dijo rápida, pero quis dizer de resposta imediata, porque já tem memória e atua rapidamente, por isso que eu gosto. Ah, por eso dices rápida. Sí, por eso dice ¿A esa qué tipo de inmunidad adaptativa es? ¿Primaria o secundaria? Secundaria. Secundaria. Sí. Ya, pero no se activa de manera inmediata. Si entra por segunda vez un mismo virus al organismo, no tienes anticuerpos, o bueno, sí puedes tener anticuerpos del tipo IgG listos, pero no anticuerpos IgM. Hasta que se activen nuevamente anticuerpos IgM, ¿cuánto tiempo esperarás? Tendrías que esperar. Eso no es inmediato.
más? Pueden producir anticuerpos, se activa con la presentación antigénica. ¿Qué características nos tendrá? ¿Cuánto tiempo durará la inmunidad adaptativa? ¿Podemos decir que 3 días? 10? ¿Será que dura 10 días? ¿Más? Una de las características es que es de larga duración, incluso podemos decir que puede ser permanente en muchos casos, la inmunidad adaptativa. Ya. Si la inmunidad adaptativa tiene esas características, pueden tomar asiento los 3. Los que siguen van a ponerse de pie. La tolerancia inmunitaria, entonces, viendo desde ese punto de vista de que tiene que reconocer al antígeno, también tiene características particulares. ¿Qué características podemos hacer mención? ¿Qué características ustedes creen que puede tener la tolerancia inmunitaria? Así como la inmunidad adaptativa, como hemos visto, ¿qué características puede tener la tolerancia inmunitaria? Muy bien, es específica, eso no es bien. ¿Tiene memoria? Muy bien, tiene memoria. ¿Qué más? Autoinmunidad. Autoinmunidad, ¿cómo autoinmunidad? Para no atacar a las células del cuerpo. Aprendas a conocer el doctor y ya se realiza la presentación. ¿Qué más? ¿Qué más? Si no hay antígeno ya no es necesario, solo dejan memoria. Está bien, presentar. ¿Qué más? ¿Qué más creen? Prácticamente es lo mismo que antes. ¿Qué más? ¿Es necesario que se realice la presentación del antígeno para que aprendas a conocer lo suyo? Sí, es necesario. ¿Qué más? ¿Algo más? Se puede inducir la tolerancia inmunitaria. ¿Sí? ¿Está muy bien? ¿Algo más? Bueno, tú ya nos has hablado. Más bien. Entonces, no se olviden que la tolerancia inmunitaria es un estado adquirido, porque se adquiere, se aprende, ¿no? Se aprende a reconocer lo propio y también se puede reconocer los autoantígenos, y en este caso, entonces la tolerancia es un estado adquirido o aprendido. Por tanto, no podemos decir que es innato, porque se necesita aprender a reconocer un antígeno de manera específica, que se induce más fácilmente en linfocitos inmaduros. Estamos hablando de linfocitos T y linfocitos B, los que son protagonistas de la inmunidad adaptativa, que se induce cuando no hay señal estimuladora o coestimuladora, ¿no? También como un linfocito T autoreactivo, ¿no? Cuando ya, si se nos ha escapado de este mecanismo de control, ha viajado los órganos linfoides secundarios y ahí pues una célula nuestra presenta un antígeno propio y el linfocito T se activa, tendría que iniciar enfermedades autoinmunes, ¿no? Pero para que se active un linfocito T autoreactivo también necesitamos condiciones. ¿Cuáles son las 3 condiciones para que se active un linfocito normal en inmunidad adaptativa? ¿Cuáles son? Un linfocito en general, ¿cuáles son las condiciones para que se active un linfocito T, para que permita la activación? Presentación. Primera condición, presentación antigénica. Segunda, segunda señal, ¿cómo es la segunda señal? La coestimulación, moléculas coestimulantes. La tercera, las citoquinas. ¿Ya? Entonces, para que se active un linfocito T, necesita cumplir estas condiciones. Entonces, ¿qué pasa si al linfocito o a la célula presentadora de antígenos se le quita una molécula coestimulante?
qué? No va a haber esa coestimulación, esa segunda señal de activación, ¿no? Y se quiere que el antígeno persista para que dicho estado permanezca, que la tolerancia permanezca, tiene que haber un estímulo importante, ¿ya? Entonces no se olviden estas características específicas del antígeno. Puede inducirse en quienes, los protagonistas, ¿no? Linfocitos B, linfocitos T, o ambos linfocitos T y B se induce la tolerancia inmunitaria. Ahora, ¿dónde se genera la tolerancia inmunitaria? ¿Dónde creen que se genera la tolerancia inmunitaria? Los siguientes, pónganse de pie. ¿Quiénes son? ¿No? Primera. De pie. Acá. Ya está. Ya. ¿Qué órganos linfoides primarios conoces? Órganos linfoides primarios. ¿Cuáles son? ¿El timo y el vaso? No. ¿Qué órganos linfoides? ¿Ya? Glándula, no. ¿Qué? Órganos linfoides primarios. Y timo y médula ósea. Órganos linfoides secundarios. El vaso. Ya, vaso. Nada más. ¿No? No me acuerdo. ¿Qué más? Vaso. Ganglios linfáticos, ¿sí? ¿Qué más? Esos son los órganos linfoides secundarios que están encapsulados. El vaso, los ganglios linfáticos y los no encapsulados. Los que están a nivel de las mucosas. Sal. Si los que están en las mucosas son órganos linfoides secundarios, ¿cómo se denominan? Órganos linfoides asociados a mucosas, ¿no? O tejido linfoide asociado a mucosas, que son los MAT. Entonces, pueden tomar las fotos. ¿Dónde se genera la tolerancia inmunitaria? En los órganos linfoides primarios y en los órganos linfoides secundarios. Cuando se originan los órganos linfoides primarios, los vamos a denominar como, o vamos a denominar ahí tolerancia central. ¿Ya? Entonces, en los órganos generadores de linfocitos, ahí se denomina tolerancia central. Y en los órganos linfoides periféricos o secundarios, hablando de secundarios, se da la tolerancia periférica. ¿Ya? Entonces hay dos tipos de tolerancia: tolerancia central y tolerancia periférica. Depende del estado de maduración de los linfocitos. En muchos casos se desarrolla durante la etapa fetal. Habíamos dicho, en la etapa fetal es una etapa en la que se aprende más a reconocer lo propio. Durante la etapa fetal se aprende a reconocer lo propio, ¿no? Los primeros años de la vida se aprende a reconocer lo propio. Entonces, se aprende a reconocer lo propio a nivel del hígado fetal, después a nivel de la médula ósea, pues el nacimiento y el timo, ¿no? Se pierde tras la eliminación del antígeno. Ya no hay el estímulo del tolerógeno, pues también ya no la tolerancia inmunitaria. Tiene especificidad y tiene memoria y el inmune, ¿no? ¿Qué pasa? En la etapa fetal, ¿hay algún órgano que haga eso? ¿La tolerancia? A nivel del hígado fetal se lleva a cabo también la tolerancia inmunitaria durante la etapa fetal. A nivel del hígado fetal se realiza esto de la tolerancia inmunitaria. Después, habíamos dicho ya, los órganos linfoides primarios y secundarios. Primero están las macrófagos, son las primeras células que están en el feto. Ellos también al día de hoy
los macrófagos, o las células dendríticas que también empiezan a desarrollarse, estas pueden contribuir a activar la tolerancia inmunitaria. ¿Cómo contribuirían a activar una tolerancia inmunitaria? Yo decía que debería haber una ola, ¿no? Para que regule la tolerancia. Para regular, a nivel que se aprende, a nivel fetal, se aprende a reconocer más lo propio. Y a nivel del hígado fetal, se genera este proceso de tolerancia inmunitaria. Macrófagos, células dendríticas y las células reticulares, que generalmente estos ya están a nivel bioquímico, a nivel de la médula ósea, pueden ser las células encargadas de presentar el antígeno o de expresar simplemente el NHC para que se genere una tolerancia. ¿Qué pasa con este dibujo? En esta imagen ustedes pueden ver, ¿no?, que es un ejemplo de un trasplante de algún tejido. Entonces, este es el donador y estos dos son los receptores del tejido. El tejido donante puede ser trasplantado. Aquí ven, esta es la imagen que presenta un ratón adulto y esta es un recién nacido. ¿En cuál de los dos ustedes creen que se puede tolerar mejor el tejido trasplantado? ¿En el adulto o en el recién nacido? Recién nacido. ¿Por qué es recién nacido? Aquí puede ser que el recién nacido esté aprendiendo ya desde la etapa fetal, la biología en general, que está aprendiendo a reconocer lo propio está aprendiendo a reconocer, pero aprende a reconocer lo extraño, no está expuesto, ¿no?, por mucho tiempo a efectos extraños. Entonces, su sistema inmunitario en general puede estar inmaduro, por tanto, no funciona bien ni el mecanismo de defensa ni el mecanismo de tolerancia. Entonces, puede tolerar mejor el trasplante de tejidos, ¿ya? Porque el sistema inmunitario en general está inmaduro, no va a reaccionar como reaccionaría ya un organismo adulto, porque ya sabes reconocer gran cantidad de agentes suficientes, ya completado el reconocimiento, ya sabes reconocer claramente las células propias del organismo. Entonces, es más fácil realizar un trasplante a un ratón recién nacido que a uno adulto, porque ya el sistema inmunitario está bien desarrollado en el organismo. Pueden haber diferentes factores que induzcan la tolerancia inmunitaria. Pueden ser factores que sean propios del huésped, propios de la persona, ¿no? Entonces, dependientes del organismo y del sistema inmunitario. Para esto, ¿qué necesitamos? La madurez del sistema inmunitario, ¿no? Los linfocitos tienen que, pasan, ¿no?, por diferentes periodos de maduración. Entonces, la madurez del sistema inmunitario, ahí los linfocitos indiferenciados, generalmente la etapa de maduración, los linfocitos T o B, empiezan a aprender a reconocer lo propio. Lo propio pueden empezar a reconocer y ya poco a poco, a medida que completen la maduración, ya saben qué antígeno es propio y cuál no es. Con respecto a la edad, la inmadurez inmunológica, ya les había dicho, no es lo mismo un sistema inmunitario que recién está aprendiendo a reconocer lo propio o que esté aprendiendo a reconocer agentes extraños y a discriminar, diferenciar entre lo propio y lo extraño. ¿Qué etapas son cruciales ahí de la vida? En la que pueden ser condicionantes para que induzcan de manera adecuada la tolerancia inmunitaria. En los extremos de la vida, ¿no? Pueden ser durante los primeros años el sistema inmunitario no está completamente maduro y los últimos años, a partir de los 60 años incluso, el sistema inmunitario también envejece, ¿no? Entonces, ¿en qué edades más pueden ver enfermedades autoinmunes, enfermedades crónicas, cáncer? No es exclusivo del secretario, obviamente, ¿no?, pero se ven más, porque el sistema inmunitario está alterado, tanto mecanismos de defensa como los mecanismos de la tolerancia. La constitución genética propia de cada individuo, ¿no?, hace que uno sea más predispuesto
si, no sé, en la familia la madre tiene factores genéticos predisponentes a enfermedades autoinmunes, por ejemplo, que desarrolle, ella tiene artritis reumatoide y pues, también tiene hijos a los que puede pasarles esas características genéticas, ¿no? Y gracias a los factores genéticos también tienen algún porcentaje de riesgo de desarrollar enfermedades autoinmunes, ¿no? Y el riesgo aumenta si van a ser el padre y la madre los que tienen enfermedades autoinmunes. Y no necesariamente si la madre tiene artritis, el hijo o la hija desarrolla artritis. Pueden desarrollar otro tipo de enfermedades autoinmunes. Características genéticas son importantes. Dependientes del antígeno, ya les había dicho, ¿no? Para que un antígeno active la respuesta inmunitaria tiene que tener características, ¿no? Tiene que pesar el antígeno más de 6.000 Daltons, tiene que ser complejo estructuralmente, tiene que estar constituido más, les he dicho, porque las proteínas son las que más generan una mejor respuesta inmunitaria, entonces tienen que tener características propias. Un antígeno o un tolerógeno también tiene características, ¿no? El estado físico, moléculas que van a ser solubles, que se van a degradar más rápido, no van a generar un estímulo intenso, ¿no? O poco complejas. La naturaleza química, la densidad de epítopos, si son sencillas, repetidas, entonces pueden no generar una adecuada respuesta inmunitaria y no, al contrario, inducir a la tolerancia inmunitaria. Dependientes de las condiciones de administración del antígeno. Entonces, si se administra por vía oral, por ejemplo, algún tipo de antígeno, y en concentraciones muy bajitas, a la larga podemos hacer que se genere la tolerancia inmunitaria. O en dosis muy altas también, extremadamente altas. ¿Qué sucede con el sistema inmunitario cuando se da dosis muy altas de algún tipo de antígeno? Puede ocasionar o hacer que se genere una parálisis inmunitaria. Y la parálisis inmunitaria genera tolerancia inmunitaria. ¿No? ¿Qué pasa cuando...? Pensar en caso de los fármacos. Sí. Sí, hay personas, ¿no es cierto?, que tienen, no sé, alguna reacción adversa a algún fármaco en el tratamiento para la tuberculosis, por ejemplo, ¿no? Para la tuberculosis, lamentablemente se dan fármacos con esquemas asociados. ¿Y qué pasa si una persona tiene hipersensibilidad a algún fármaco? Es decir, que va a reaccionar a ese antígeno, ¿no? Mediante mecanismos de defensa. Y necesitamos que la persona tolere el fármaco porque es el único tratamiento que hay. Entonces, podemos inducir la tolerancia. Se puede inducir a la tolerancia como administrando ese fármaco en dosis bastante pequeñas, muy pequeñas, haciéndolo que la persona pues se haga más tolerante al fármaco, ¿no? Hasta que llegue a algún punto se le da dosis muy pequeñitas, 2 semanas o 3 semanas, y ya después de eso podemos ver que la persona no desencadena una reacción de defensa y podemos continuar con el tratamiento, ¿no? Eso se llama como la desensibilización, ¿no? Ya hemos visto alergias, ¿no? Cuando una persona es hipersensible, igual está reaccionando con mecanismos de defensa frente a ese agente extraño, pero se puede inducir la tolerancia inmunitaria, ¿no? O la desensibilización, en este caso si hablamos de fármacos. ¿La vía de administración creen que importa? Sí. Si hablamos de aquí tolerógenos o los que podemos hacer que se induzca la tolerancia inmunitaria, ¿no? Con determinados antígenos. Cuando aplicamos algún antígeno, por ejemplo, no sé, vía subcutánea, ¿qué tipo de células están ahí? Centinelas, son células vigilantes que reconocen algún agente extraño. Están ahí las células dendríticas, ¿no? Se ven la piel las células del Langerhans, están las células dendríticas dérmicas, mieloides, pueden estar los macrófagos, tisulares, ¿no? Se conocen a este antígeno
realizan la presentación antigénica, ¿no? Pero si este antígeno cumple las características específicas y si es extraño, activa la respuesta inmunitaria. Pero ¿qué pasa si no tiene todas las características para ser considerado como antígeno, ¿no? Como que activa la respuesta inmunitaria? Se le presenta el antígeno, como no tiene todas las características, no va a completar la activación del linfocito T, entonces, por ende, va a generar una tolerancia inmunitaria, ¿no? Entonces, y dependiendo de la cantidad del antígeno que se pueda administrar en el organismo, la cantidad, las características del antígeno, ya les había dicho, ¿no? Cuando un antígeno no, por sí solo no activa una respuesta inmunitaria, cuando no cumple con las características para activar la respuesta inmunitaria, ¿no? Si pesa menos de 6.000 Dalton, por ejemplo, para que active la respuesta inmunitaria necesitamos otro ayudante, una molécula transportadora, molécula Casier, que habíamos dicho, no sé si se recuerdan, ¿no? Que sí, generalmente esta es proteica, sí ayuda a activar la respuesta inmunitaria, pero si no tiene las condiciones propias, no va a activar una respuesta inmunitaria, ¿no? Una característica importante que necesita también varios días para que se active la respuesta, ¿no? al antígeno. Si es el primer contacto con este tolerógeno, ¿cuánto tiempo necesitamos para que se active esta tolerancia específica? De 7 a 10 días, es lo mismo, ¿no? De 7 a 10 días. Entonces, al segundo contacto hasta los próximos 72 horas. ¿Quiénes no han salido de la fila 1? ¿Quiénes les ha faltado? ¿No? ¿Todos han participado? Entonces empezaremos otra vez de atrás. Los de atrás están Ni siquiera están Entonces, tolerancia central, ¿dónde se lleva a cabo? En los órganos linfoides primarios, médula ósea. Ya, la tolerancia periférica, Órganos linfoides secundarios. Entonces empezaremos, esto es un resumen de todo lo que vamos a ver. Vamos a empezar a revisar cada uno de estos mecanismos, por si acaso. Tolerancia central se lleva a cabo en los órganos linfoides primarios. Cuando se activa la tolerancia inmunitaria, ¿qué se quiere reconocer? O primero, los linfocitos en etapa de maduración, ya sabemos, ¿no? En la médula ósea, en el timo están en proceso de maduración. Entonces aquí es como una escuela de aprendizaje donde aprenden a reconocer los HLA propios y aprenden a reconocer los antígenos propios. Cuando aprenden a reconocer los HLA propios es la prueba de selección positiva. Cuando aprenden a reconocer los antígenos propios presentados por estos HLA es la prueba de selección negativa. Del 100% de estos quimocitos, ¿cuántos terminan la maduración? 2% solamente. El resto son destruidos. Entonces, en la tolerancia inmunitaria, cuando se reconocen linfocitos T autorreactivos, es decir, que van a destruir nuestros propios antígenos, necesitamos mecanismos de control. A eso se llama tolerancia central. Entonces, en la tolerancia central, ¿cuáles son los mecanismos de control que se activan? La apoptosis celular, se destruyen estos linfocitos autorreactivos. También está el desarrollo de linfocitos T reguladores. Se activan, se desarrollan los linfocitos T reguladores. Esto sucede, por si acaso, la apoptosis y el desarrollo de linfocitos T reguladores. Estamos hablando acá de linfocitos T autoreactivos. ¿Qué pasa si hablamos de los linfocitos B autoreactivos, linfocitos B? Los linfocitos B también activan el mecanismo de apoptosis cuando son autoreactivos, pero además los linfocitos B tienen una característica importante. ¿Qué razón? Porque estos tienen una oportunidad de
¿Cuál es el receptor del linfocito B y su antígeno? Se llama así tal cual. Receptor del linfocito B o BCR. BCR antígeno. Ahora, ¿qué características tiene un BCR? Eso ya han dado en su primer parcial. ¿Qué características tiene un BCR? ¿Qué forma tiene el receptor? ¿Es un anticuerpo? ¿Es anticuerpo? Sí, es un anticuerpo. ¿Qué anticuerpo es? Es un anticuerpo IgM. Es un anticuerpo IgM de superficie. Este anticuerpo IgM, ¿cuáles son las características del anticuerpo? ¿Cuáles son? Los anticuerpos tienen una cadena pesada, ¿no? Dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras, una región variable o regiones variables y regiones constantes. ¿Qué característica tienen las regiones variables? Son diferentes unas de otras, ¿no? De cada tipo de receptor BCR que se expresa en la superficie. Es específica para reconocer un antígeno. Esas regiones variables. Entonces, ¿qué pasa si un linfocito B reconoce a este antígeno propio del organismo? Aquí dice que tiene chance de cambiar. Puede evitar estos segmentos variables, principalmente la cadena ligera, pueden cambiar, modificar, para ya no reconocer los autoantígenos. A eso se conoce como cambio de receptor o edición del receptor del linfocito B. ¿Ya? Si les pregunto, ¿cuáles son los mecanismos de tolerancia inmunitaria de la tolerancia central? ¿Cuáles son los mecanismos de tolerancia central? Apoptosis, activación de linfocitos reguladores y edición del receptor de linfocitos B. Este es específico de linfocitos B. ¿Y qué pasará con la periferia? Hay una línea, ¿no? Que dice, ¿qué dice ahí? Imperfecta. Es imperfecta. ¿Por qué es imperfecta? ¿Por qué decimos que es imperfecta? Habíamos dicho, ¿no? Que el 98% por estos mecanismos de tolerancia son destruidos los T autoreactivos. Solo el 2% pasa a los órganos linfoides secundarios. ¿Pero por qué decimos que es imperfecto? ¿Los 98% lograrán ser destruidos?